Bueno, ahora vamos a iniciar con la introducción al tema de tratamiento de agua. Ya vimos cómo se contaminan las aguas, ya vimos cómo la madre naturaleza resuelve la contaminación a través de la curva del pateo del oxígeno y ahora vamos a ver entonces cómo se traduce ese fenómeno natural para degradación de los contaminantes dentro del agua en una planta de tratamiento. Y vamos a encontrar que hay muchísimos procesos presentes. Para empezar, la problemática que tenemos en el agua es que el agua es nuestro recurso más importante. Disminuir la calidad del agua implica un deterioro fuerte al medio ambiente. Entonces, cuando yo contamino el agua, tengo que devolver el agua al medio acuático. Y entonces, al devolver yo el agua al sistema acuático, este ecosistema se va a ver muy dañado. Entonces es de principal importancia limpiar el agua antes de reutilizarla y antes de reinsertarla en el sistema natural para evitar los impactos ambientales negativos. Van a existir tres métodos diferentes de tratamientos de agua. El método de dilución o eliminación, el de acumulación o inyección en el terreno y el de concentración o tratamiento específico. Hablemos del primero. Dilución significa que yo tengo un agua muy contaminada y le agrego agua potable para disminuir la contaminación y entonces pueda yo sacar el agua contaminada con niveles mucho más bajos de contaminación que pasen las normativas que están por ley y entonces yo ya la pueda sacar a un cuerpo de agua. Ojo, esa técnica no es nada adecuada, sin embargo es muy utilizada en aquellas compañías que no quieren pagar las multas por contaminación. El problema principal radica en que si había un volumen de 100 litros de agua contaminada, este se hace de 1000 litros de agua contaminada porque más o menos necesitan diluir la concentración de contaminantes en 1 a 1000, o sea, es impresionante la cantidad de agua potable que necesito para poder diluir la contaminación. Es un método, pero no es adecuado ese método, la dilución, porque entonces contamina mucho más volumen de agua y no estoy erradicando para nada la contaminación. La acumulación o inyección en el terreno es cuando yo tengo agua contaminada y entonces la inyecto, literalmente la inyecto en un terreno que considero, entre comillas, que pudiera ser un terreno estéril y entonces ahí inyecto todos mis contaminantes. Esto sucede muy comúnmente cuando el agua está contaminada con, por ejemplo, químicos o metales pesados. Las inyectan en el terreno, no pagan, nadie avisan a nadie, pero entonces todo ese suelo donde se ha inyectado esta acumulación de contaminantes es un terreno contaminado que a la larga va a generar problemas en el ecosistema mucho mayores. Y por último, concentración o tratamiento específico, que ya va a ser como mucho más específico en el tema de diseño de plantas de tratamiento para poder limpiar las aguas contaminadas. En este último método de tratamiento de aguas es en el que nos vamos a profundizar un poco más en este módulo. Y bueno, nada más recordando, las principales fuentes de contaminación son las aguas residuales que vienen de la vivienda, llamadas urbanas, los efluentes industriales, las aguas de escurrentía, que escurren por la lluvia, pero que acarrean toda la parte agraria, todo lo que son los fitoquímicos que se utilizan para cultivos, los agroquímicos, etc. También por la deposición de toda la contaminación atmosférica cuando llueve y todos los lixiviados que se generan por las explotaciones mineras, por los rellenos sanitarios, etc. Entonces, todas estas son posibles fuentes de contaminación del agua. Existen dos tipos de fuentes contaminantes, las fuentes puntuales o localizadas y las fuentes no puntuales o dispersas. Las fuentes puntuales, como lo vimos ya en el tema de aire, son estas fuentes donde estamos observando la salida del drenaje, por ejemplo, donde es un tubo y puntualmente yo puedo de ahí tomar el agua. Es una fuente puntual, está concentrada en una sola zona y yo de ahí puedo sacar o desviar el agua contaminada a otra fuente, puedo llevarla a un planta de tratamiento porque literalmente está en un canal o en una tubería. Sin embargo, las fuentes no puntuales o las fuentes dispersas son, por ejemplo, cuando hay mucho smog, llueve y en la lluvia acarrea las partículas de smog y las lleva hasta el suelo o hasta los cuerpos de agua. Entonces no es una fuente localizada, es una fuente dispersa. Está cayendo a lo largo de toda una comunidad o de toda una ciudad y no puedo yo hacer análisis ni tomar esas aguas contaminadas porque no están reclutadas en un lugar específico.
Esas son las fuentes dispersas. Lo más importante cuando yo voy a diseñar una planta de tratamiento de aguas es caracterizar qué tipo de agua tengo y qué tipo de contaminantes tiene, porque dependerá de los contaminantes el tipo de tratamiento que yo le voy a dar. Entonces, tengo que fijarme primero en cuánto caudal de aguas residuales está generando con respecto al tiempo, cuántos litros por segundo salen en esa fuente. Puntual, normalmente las aguas residuales se tratan de fuentes puntuales. Los parámetros organolépticos, sea olor, color, sabor. ¿Cuántos sólidos tiene? Si son sólidos grandes, sólidos intermedios, sólidos pequeños, sólidos tamaño arena, sólidos suspendidos, se pueden sedimentar o no, etcétera. Después, la cantidad de materia orgánica presente, que se va a analizar por unas técnicas que son de demanda bioquímica y demanda química de oxígeno. También tengo que evaluar a qué temperatura sale, mayor o menor a la temperatura ambiente, cuánta cantidad de nutrientes traducidos en cantidad de nitrógeno y fósforo, si el agua es alcalina o es ácida, qué tantas grasas tiene, qué tantos metales pesados. Y así hay muchísimas análisis que se tienen que tomar, pero estos que están aquí son los más importantes para poder diseñar una planta de tratamiento acorde a la calidad del agua residual. Y bueno, de todos estos parámetros que se tienen que caracterizar, pues podemos medirlos en la zona donde está localizada o una vez que ingresa a la planta de tratamiento, pero el más importante, hay tres parámetros muy importantes que son los únicos que voy a explicar el día de hoy. Los sólidos para empezar, que pueden ser filtrables, no filtrables, sedimentales y sólidos gruesos, y el contenido de materia orgánica, que sería la demanda bioquímica y la demanda química de oxígeno. Y también es muy importante determinar si existen grasas o metales pesados. Esos son los parámetros más importantes. Todos los demás se analizan, pero con estos puedo yo diseñar la planta de tratamiento. Entonces, primero identifico cuánta agua hay, que es un parámetro fundamental. Principalmente la cantidad de agua que está saliendo nos ayuda a dimensionar, a darle tamaño a la planta de tratamientos de aguas residuales. Los parámetros organolépticos nada más nos dan una indicación del posible origen de las aguas y de con qué está contaminado. No son tan útiles. Sin embargo, los sólidos sí es importante. Entonces, ¿qué son los sólidos? Vamos a encontrar varios tipos de sólidos. Primero, los sólidos gruesos. ¿A qué le voy a llamar sólidos gruesos? A todos estos que ven en esta imagen. Todos estos sólidos, zapatos, madera, papeles, plásticos, tapas de botellas, papitas. Todo esto se le denomina sólidos gruesos. Y observen la imagen, o sea, existe una cantidad infinita de sólidos gruesos en la mayor parte de los cuerpos de agua naturales. Así como ven esta imagen, están contaminados. Esos son los principales sólidos que tengo que reducir. Después tenemos los sólidos sedimentables. Quiero que vean esta imagen del cono, que es un cono que se utiliza para hacer análisis de aguas. Colocamos aquí la muestra de agua y permitimos 45 minutos a una hora a que los sólidos sedimentables sedimenten. En esta prueba ya pasó los 45 minutos y pueden observar la parte de abajo del cono. Esos son los sólidos sedimentables, aquellos que tienen un tamaño aproximado de 2 milímetros, son como las arenas, ¿no? Se sedimentan relativamente rápido. Y acá arriba quedan unos sólidos que no se sedimentan, son los sólidos coloidales o sólidos no sedimentables. En esta otra imagen pueden ver, este es el agua original, recién sacada, ¿ok? Pasa por un proceso de sedimentación, que es este proceso que está acá. Los sólidos de abajo se separan, ¿ok? Y me queda entonces el agua de arriba, que es esto, una vez separado el sólido sedimentable. Y a esto que ya no sedimenta se le van a llamar sólidos coloidales, ¿ok? Y los coloidales son los que le dan la turbiedad, nunca van a sedimentar, es lo que queda en la superficie, pues son tan pequeños y menos densos, menos pesados que el agua, que no van a bajar. A eso se le llaman sólidos sedimentables. Y aún así tengo un último tipo de sólido. Este último tipo de sólido es el sólido filtrable, es este sólido disuelto. Por ejemplo, el azúcar en agua se disuelve y si tú lo pasas por un papel filtro, el azúcar se pasa con el agua, no se queda en el papel filtro porque está disuelto en el agua. Entonces, esta última imagen me va a dar una diferencia entre lo que es el sólido suspendido, sólido coloidal, que no lo puedo quitar, pero si lo llevo a filtrar en un papel, muchos de estos sólidos se quedan y aquí pasan ya filtrados todos aquellos que son disueltos.
Solo para que quede un poquito más claro este tema, observen la imagen. Los sólidos que están al inicio son los sólidos filtrables, ni cuenta me doy si hay o no hay algún contaminante porque ni siquiera son visibles, a veces me queda un color claro, como este caso puede ser también un sólido filtrable. Estos ya son sólidos coloidales que se quedan suspendidos y estos son coloidales, pero en la parte de abajo ya puedo tener algunos sedimentables. Esos son más o menos los niveles de sólido. Es importante que identifiquen los niveles de sólido porque los tratamientos van enfocados básicamente a eliminar los sólidos, porque en los sólidos hay materia orgánica, materia inorgánica, desechos de alimentos, desechos fecales, etc. Entonces es como muy importante porque los procesos de tratamiento están enfocados en esto. Otro tema importante es el contenido de materia orgánica. Lo vamos a evaluar en dos formas, demanda bioquímica y demanda química de oxígeno. Nada más para que identifiquen, la demanda bioquímica es la cantidad de oxígeno, acuérdense del oxígeno disuelto de la curva de Pandev del oxígeno, la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos para degradar la materia orgánica presente en el agua. Sirve para dimensionar las instalaciones de tratamiento de agua residual, mide la eficacia de algunos procesos, voy a medir la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos antes de tratar el agua y después de tratar el agua y voy a ver la efectividad de mi tratamiento. Y me permite evaluar los valores con los que debo de descargar el agua. La demanda bioquímica de oxígeno utiliza bacterias y entonces tengo que permitir el crecimiento de bacterias para ver qué tan rápido se consumen el oxígeno. Con esto estamos reproduciendo más o menos la curva de Pandev del oxígeno. Después tenemos la demanda química de oxígeno, que esta es una reacción química. Esta es para todos los materiales que no son biodegradables, que necesito echarle químicos para poderlos degradar, oxidarlos o quemarlos. Este método analiza la cantidad de químicos que pueden ser oxidados, pero por un agente químico. Se utiliza mucho más la DQO para plantas, se utiliza mucho más la DQO para las aguas contaminadas con material no biodegradable. Entonces, como no puedo usar microorganismos para ellos, utilizo agentes químicos para limpiar el agua. Ahora, para diferenciar más o menos la calidad de las aguas. Cuando tenemos una calidad de agua, la calidad del agua se va a evaluar en DBO y en DQO. Cuando tengo una DBO de 200 miligramos por litro, menor a 200 miligramos y menor a 400 miligramos por litro de DQO o de descarga química de oxígeno, se considera una contaminación débil. Una contaminación media va de 350 y 700 miligramos por litro, la fuerte va de 500 a 1000 y la muy fuerte va a valores mayores de 750 partes por millón y mayores de 1500 de DQO. Ejemplos de estos niveles, por ejemplo, una carga muy fuerte son rastros donde matan animales, toda la carga orgánica tan fuerte, o compañías aceiteras, y una contaminación media es, por ejemplo, el agua sanitaria, el agua que sale de sus viviendas. Si yo tengo una relación de DBO en DQO menor a 0.5, va a ser un agua difícilmente biodegradable. Tengo mucho mayor contaminante químico que biológico, entonces no me conviene usar microorganismos. Pero cuando yo tengo una DBO mucho mayor que la DQO, voy a tener una relación mayor a 0.5, va a ser un agua fácilmente biodegradable. Es muy importante distinguir esto porque si es difícilmente biodegradable, voy a diseñar una planta de tratamiento química, y si es fácilmente biodegradable, voy a usar una planta de tratamiento utilizando microorganismos. Y bueno, toda planta de tratamiento tiene diferentes operaciones de depuración o de limpieza. Vamos a trabajar con dos tipos de tratamiento, como platicamos dependiendo de la DBO y la DQO: el tratamiento biológico, cuando puedo degradar con microorganismos, y el físico-químico, cuando necesito reactivos para degradar la materia presente. Pero todas las plantas, independientemente de que yo seleccione esto, tienen tratamientos previos, primarios, secundarios, terciarios y el tratamiento de desinfección. Un resumen de los tratamientos serían los siguientes. Primero tengo un pretratamiento, que es un proceso físico. Básicamente va a ser cribar o desarenar o desengrasar. Estos son los procesos físicos que se utilizan. Va a depender del tipo de sólidos que tengo, pero el objetivo del pretratamiento es quitar los sólidos flotantes, todos los zapatos que flotaban en la foto, y reducir los sólidos que son sedimentables, quitar todas las grasas y aceites, ¿no? Y homogeneizar la concentración de las aguas residuales. Ese es el pretratamiento. Después tenemos el tratamiento primario, que va a ser eliminar ya en más de una hora todo lo que sedimente
que pueda flotar, que pueda flocularse, y también si tengo pH ácido básico lo voy a hacer en tratamiento primario. Con este tratamiento voy a poder lograr reducir la contaminación de DBO en un 20% y los sólidos en suspensión los voy a poder reducir en un 50 a un 85%. Solamente con estos dos tratamientos ya llevo aproximadamente una limpieza del 50% de los contaminantes de las aguas. Después voy a tener el tratamiento secundario, donde ya voy a especificar si quiero un proceso biológico o un proceso químico. El proceso aerobio es un, eh, un contenedor donde voy a poner microorganismos y el agua residual, y voy a permitir que, como la curva de pandeo del oxígeno, se haga todo ese proceso en un periodo aproximadamente de 44 horas, y voy a poder eliminar del 70 al 90% de los sólidos total de la DBO y un 90% de los sólidos. Reducimos muchísimo con el tratamiento secundario. Si es un proceso químico, le vamos a denominar terciario. Voy a eliminar todo lo que no es biodegradable y voy a eliminar el exceso de nitrógeno y fósforo, el exceso de nutrientes. Y es otro tipo de diseño de planta. Y por último, independientemente de los procesos que utilicemos, biológicos o químicos, pasamos por un proceso de desinfección, que lo que quiero es eliminar los microorganismos patógenos. Con esto damos una pequeña introducción al tema del tratamiento de agua. En los siguientes videos vamos a ver ya de manera muy sencilla el pretratamiento, el primario, el secundario, el terciario y la desinfección.